Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 8. A la mañana siguiente, Lady Bridgerton comenzó a planificar su conquista de la temporada social. Billy entró renqueando en el pequeño comedor para desayunar, preparada para que la llamaran a filas. Sin embargo, para su gran alivio y sorpresa, su madre le comunicó que no necesitaba de su ayuda para la planificación. Lo único que le pidió fue que redactara una invitación para Mary y Félix. Billy asintió agradecida. Eso sí era algo que podía hacer. «Georgiana se ha ofrecido ayudarme», dijo Lady Bridgerton, mientras le hacía una señal a su sirviente para que preparara un plato más de desayuno. Billy era ágil sobre sus muletas, pero ni siquiera ella podía servirse el desayuno del aparador haciendo equilibrio sobre dos palos. Miró a su hermana menor, que parecía feliz ante la perspectiva. «Será muy divertido». Billy se tragó la contestación. No imaginaba nada que fuera menos divertido, pero no necesitaba insultar a su hermana dándole su opinión. Si Georgiana deseaba pasarse la tarde redactando invitaciones y planificando menús, allá ella. Lady Bridgerton preparó una taza de té para Billy. «¿Cómo piensas pasar tu día?» «No estoy segura», respondió Billy, mientras le hacía un gesto de agradecimiento al sirviente que había colocado el plato frente a ella. Miró por la ventana con nostalgia. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, y en una hora el rocío de la mañana se habría evaporado. Un día perfecto para estar al aire libre, a caballo, un gran día para hacer cosas útiles. Y tenía tantas cosas por hacer. Uno de los arrendatarios se disponía a cubrir con paja el tejado de su cabaña, y, aunque se esperaba que sus vecinos prestaran ayuda, Billy sospechaba que John y Harry William hijo tratarían de escabullirse. Alguien debía asegurarse de que los hermanos hicieran su parte, de la misma manera que alguien debía comprobar que los campos del oeste se cultivaban como era debido, y que la rosaleda se podara según las indicaciones exactas de su madre. Alguien debía ocuparse de todas esas tareas, y Billy no tenía ni idea de quién lo haría si no lo hacía ella misma. Pero no, estaba encerrada por su maldito pie inflamado, y ni siquiera era su culpa. De acuerdo, quizá era un poco su culpa, pero sin duda era más culpa del gato, y el maldito le dolía a muerte. El pie, no el gato. Aunque su mezquindad le hacía desear que la odiosa criatura también tuviera razones para morirse de dolor. Se detuvo un instante a pensar. En cuanto a eso... «¿Billy?», murmuró su madre, que la observaba por encima del borde de su taza de té de porcelana fina. «Creo que no soy muy buena persona», caviló Billy. Lady Bridgerton se atragantó tanto que le brotó té por la nariz. Verdaderamente fue algo digno de ver, aunque Billy desearía no haber tenido que verlo en toda su vida. «Yo misma podría haberte dicho eso», comentó Georgiana. Billy le lanzó una mirada asesina a su hermana, aunque, pensándolo bien, había sido un tanto inmaduro por su parte. «Sibylla Bridgerton», sentenció su madre con un tono que no admitía réplica. «Eres una excelente persona». Billy abrió la boca para hablar, no porque tuviera algo inteligente que decir. «¿Y si no lo fueras?», continuó su madre con un tono que dejaba claro que nadie debía contradecirla. «Significaría que yo soy muy mala madre y me niego a creer que yo sea tan desastrosa». «Por supuesto que no», se apresuró a decir Billy a toda velocidad. «Entonces repetiré mi pregunta», dijo su madre. Bebió un delicado sorbo de té y miró a su hija mayor con rostro impasible. «¿Qué planes tienes para hoy?» «Pues», vaciló Billy. Miró a su hermana, pero Georgiana no fue de gran ayuda, ya que levantó los hombros levemente, cosa que podía significar desde «no tengo ni idea de qué mosca le ha picado» hasta «disfruto inmensamente tu desasosiego». Billy puso mala cara. ¿No sería estupendo que la gente simplemente dijera lo que piensa? Billy se volvió hacia su madre, que la observaba con expresión aparentemente serena. «Pues, ¿podría leerme un libro?»,
¿Un libro? Repitió su madre. Secó ligeramente la comisura de su boca con la servilleta. ¡Qué sorpresa! Billy la miró con cautela. Se le ocurrieron innumerables respuestas sarcásticas, pero, a pesar del porte sereno de su madre, vio que sus ojos brillaban de una manera que sugería que sería mejor que mantuviese la boca cerrada. Lady Bridgerton se inclinó para agarrar la tetera. Ella siempre bebía más té durante el desayuno que toda la familia junta. Podría recomendarte algo, si quieres, le dijo a Billy. Ella también, en general, leía más libros que toda la familia junta. No, gracias, respondió Billy y cortó su salchicha en rodajas. Padre compró el último volumen de la Enciclopedia de la Agricultura de Prescott el mes pasado, cuando estuvo en Londres. Ya tendría que haber comenzado a leerlo, pero ha hecho tan buen tiempo que no he tenido oportunidad. Podrías leer afuera, sugirió Georgiana. Podríamos extender una manta o sacar un sillón. Billy asintió distraídamente mientras pinchaba un trozo de salchicha. Supongo que sería preferible a quedarme dentro de casa. ¿Podrías ayudarme a planificar los entretenimientos de la fiesta?, sugirió Georgiana. Billy le lanzó una mirada condescendiente. No creo. ¿Por qué no, querida?, intervino Lady Bridgerton. Podría ser divertido. Hace un momento me has dicho que no era necesario que participara en la planificación. Simplemente porque no pensaba que quisieras. No quiero. Por supuesto que no, respondió su madre con dulzura. ¿Pero querrás acompañar a tu hermana? Maldición, qué inteligente era su madre. Billy forzó una sonrisa. Georgie y yo no podemos hacer otra cosa. Si puedes convencerla de que lea contigo el Tratado de Agricultura, dijo su madre, haciendo un delicado gesto con la mano, tan delicado como una bala, pensó Billy. Ayudaré un poco con la planificación. Será maravilloso y también muy útil. Tendrás mucha más experiencia que yo en este tipo de actividades. En realidad, no mucha. Pero has ido a fiestas. Pues sí, pero... Billy no se molestó en terminar la frase. Georgiana parecía tan feliz. Contarle que ella odiaba que su madre la obligara a asistir a fiestas hubiera sido peor que darle una patada a un cachorrito. O, si odiar era una palabra demasiado fuerte, sin duda no se había divertido. No le gustaba viajar, había aprendido eso de sí misma, y tampoco le entusiasmaba estar en compañía de desconocidos. No era tímida, en absoluto. Simplemente prefería estar entre personas a las que conocía, con personas que la conocieran a ella. La vida era mucho más fácil de esa manera. Considéralo de este modo, le propuso a Billy Lady Bridgerton. No quieres una fiesta en casa, no te gustan las fiestas en otras casas, pero soy tu madre y he decidido organizar una de esas fiestas. Por lo tanto, no tienes otra posibilidad más que asistir. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad para convertir esta reunión en algo de lo que puedas disfrutar? ¿Por qué no voy a disfrutarla? Claro que no, con esa actitud. Billy tardó un momento en recomponerse y en resistirse a la tentación de argumentar y defenderse, de decirle a su madre que no toleraba que le hablara como a una niña. Me encantaría ayudar a Georgiana, dijo Billy, tensa, siempre y cuando tenga tiempo para leer mi libro. Ni en sueños te apartaría de Prescott, murmuró su madre. Billy la fulminó con la mirada. No deberías burlarte, madre. Es exactamente el tipo de libros que me han permitido aumentar la productividad de Aubrey Hall en un 10%, por no mencionar las mejoras en las fincas de los arrendatarios. Ahora todos comen mejor y... Guardó silencio, tragó saliva. Había hecho exactamente algo que se había prometido a sí misma no hacer: argumentar, defenderse, comportarse como una niña. Comió todo lo que pudo de su desayuno en 30 segundos y luego se puso de pie y cogió sus muletas, que estaban apoyadas contra la mesa. Estaré en la biblioteca si alguien me necesita. Luego agregó, dirigiéndose a Georgiana, avísame cuando el suelo esté seco como para extender una manta. Georgiana asintió. Madre,
le dijo Billy a Lady Bridgerton, haciendo un gesto con la cabeza en reemplazo de la reverencia que hacía cuando se retiraba. Era otro gesto que no podía realizar con muletas. «Billy», dijo su madre en tono conciliador y quizá con un poco de frustración. «Me gustaría que no». Billy esperó a que finalizara la oración, pero su madre se limitó a sacudir la cabeza. «No importa». Billy volvió a asentir, apoyando una muleta en el suelo para no perder el equilibrio mientras giraba sobre su pie bueno. Las muletas hicieron un ruido sordo contra el suelo. Billy balanceó su cuerpo entre ellas, con los hombros rígidos, mientras repetía el movimiento hasta llegar a la puerta. Qué difícil era mantener la dignidad andando con muletas. George aún no estaba seguro de cómo lo había convencido Andrew para que lo acompañara a hacer una visita a Aubrey Hall a última hora de la mañana. Sin embargo, allí estaba, de pie frente a la puerta principal, entregándole su sombrero a Tamesley, el mayordomo de los Bridgerton desde antes de que él hubiese nacido. «Es una buena acción, viejo», dijo Andrew, dándole una palmada en el hombro a George, sin duda con más fuerza de la necesaria. «No me llames viejo». Por Dios, cómo odiaba ese mote, pero solo logró hacer reír más a Andrew, como no podía ser de otra manera. «Seas quien seas, es una buena acción. Billy estará muerta de aburrimiento». «No le vendría mal estar un poco aburrida», murmuró George. «Es cierto», concedió Andrew, «pero me preocupa su familia. Solo Dios sabe qué locura hará con ellos si no se presenta nadie para entretenerla». «Hablas de ella como si fuera una niña». «¿Una niña?» Andrew se volvió para mirarlo, y su rostro adquirió una serenidad enigmática que George conocía demasiado bien y que le parecía extremadamente sospechosa. «No, en absoluto. La señorita Bridgerton se encuentra en la biblioteca», les informó Tamesley. «Si desean aguardar en la sala, le informaré de su presencia». «No es necesario», dijo Andrew con alegría. «Iremos a la biblioteca. Lo último que queremos es obligar a la señorita Bridgerton a renquear más de lo necesario». «Muy amable por su parte, señor», murmuró Tamesley. «¿Está muy adolorida?», inquirió George. «No sabría decírselo», respondió el mayordomo con diplomacia. «Pero como usted mismo podrá observar, hace muy buen tiempo, y la señorita Bridgerton se encuentra en la biblioteca». «Entonces estará abatida». «Realmente abatida, milord». George supuso que por ese motivo había permitido que Andrew lo arrastrara de su reunión semanal con el administrador de su padre. Sabía que el tobillo de Billy no podía haber mejorado mucho. La noche anterior el pie estaba aún sumamente inflamado, por más que se lo hubiese adornado con esa ridícula cinta rosa. Las lesiones como esa no se curan de la noche a la mañana. Y si bien Billy y él nunca habían sido precisamente amigos, George sentía una extraña responsabilidad por su bienestar, al menos en lo que se refería a su situación actual. ¿Cómo decía ese antiguo proverbio chino? Si salvas una vida, eres responsable de ella para siempre. Por supuesto que no le había salvado la vida a Billy, pero había estado atrapado en un tejado con ella y... ¡maldición! No tenía ni idea de qué significaba todo aquello. Él solo pensaba en asegurarse de que ella se sintiera, al menos, un poco mejor, aunque era la mujer más exasperante del mundo y le ponía los pelos de punta la mayor parte de las veces. Aún así, era lo correcto. Eso era todo. «Billy», llamó Andrew mientras se dirigían hacia la parte de atrás de la casa. «Hemos venido a rescatarte». George sacudió la cabeza. Nunca entendería cómo su hermano lograba sobrevivir en la marina. Andrew no tenía ni un poco de seriedad. «Billy», volvió a llamar y su voz se convirtió en una especie de canción ridícula. «¿Dónde estás?» «En la biblioteca», les recordó George. «Eso ya lo sé», replicó Andrew con una gran sonrisa. «Pero ¿no es más divertido así?» Naturalmente, no esperó respuesta. «Billy», volvió a llamar. «Billy, Billy, Billy, Billy». «Por favor». La cabeza de Billy asomó por la puerta de la biblioteca.
Su cabello castaño estaba peinado hacia atrás como el de alguien que no esperaba visita. Con tanto ruido podrías despertar a un muerto. ¿Qué haces aquí? ¿Es esa la manera de saludar a un viejo amigo? Te vi anoche. Así es. Andrew se inclinó y depositó un beso fraternal sobre su mejilla. Pero has tenido que estar sin mí durante mucho tiempo. Debes abastecerte. ¿De tu compañía? Preguntó Billy con tono dudoso. Andrew le dio una palmadita en el brazo. Somos muy afortunados de que tengas esta oportunidad. George se inclinó hacia la derecha para poder ver a Billy desde atrás de su hermano. ¿Lo estrangulo yo o lo haces tú? Ella le obsequió una sonrisa astuta. Ah, pero debe ser un esfuerzo en conjunto, ¿no crees? Para poder compartir la culpa, bromeó Andrew. Para poder compartir la felicidad, lo corrigió Billy. Tus palabras me hieren. Cosa que me alegra, te lo aseguro. Saltó hacia la izquierda y miró a George. ¿Qué lo trae por aquí en esta hermosa mañana, Lord Kennard? Él la miró con sorpresa al oír que usaba su título nobiliario. Los Bridgerton y los Rockesby nunca se andaban con ceremonias cuando solo se reunían las dos familias. Incluso en ese momento, nadie se inmutaba porque Billy estuviera solas con dos hombres solteros en la biblioteca. Sin embargo, no era el tipo de situaciones que se hubiera permitido en la fiesta venidera. Todos sabían muy bien que no podían comportarse de ese modo tan laxo en presencia de otras personas. Me temo que mi hermano me ha obligado a venir, admitió George. Temía por la seguridad de tu familia. ¿De verdad? Vamos, Billy, dijo Andrew. Todos sabemos que no te gusta demasiado el encierro. Yo he venido por su seguridad, dijo George, haciendo un gesto con la cabeza hacia Andrew. Aunque opino que cualquier lesión que puedas infligirle estaría bien justificada. Billy echó la cabeza hacia atrás y se rió. Vamos, vengan conmigo a la biblioteca. Necesito volver a sentarme. Mientras George se recuperaba de la inesperada y maravillosa imagen ofrecida por Billy, ella se dirigía saltando hacia la mesa de lectura más cercana, sosteniendo su falda celeste sobre los tobillos para moverse mejor. Deberías usar las muletas, le aconsejó. No merece la pena en un trayecto tan corto, respondió ella, volviéndose a acomodar en su sillón. Además, se me han caído, y era mucho más difícil recogerlas que caminar sin ellas. George siguió su mirada hasta donde las muletas yacían ladeadas en el suelo, una encima de la otra. Él se inclinó y las recogió, apoyándolas suavemente sobre un lado de la mesa. Si necesitas ayuda, deberías pedirla. Ella lo miró y pestañeó. No necesitaba ayuda. George comenzó a decir que no se defendiera tanto, pero luego se dio cuenta de que no se había puesto a la defensiva, simplemente había manifestado un hecho, tal y como ella lo veía. Él sacudió la cabeza. Billy era endemoniadamente literal. ¿Qué? Él se encogió de hombros. No tenía ni idea de qué se traía entre manos. ¿Qué ibas a decir? Nada. Su boca se tensó en las comisuras. No es cierto. Has estado a punto de decir algo. Literal y tenaz, una combinación aterradora. ¿Has dormido bien? Preguntó con cortesía. Por supuesto, dijo ella, enarcando levemente las cejas para comunicarle que sabía bien que había cambiado de tema. Ya te lo dije ayer, nunca tengo problemas para dormir. Dijiste que nunca tienes problemas para conciliar el sueño. La corrigió él, algo sorprendido de recordar la diferencia. Ella se encogió de hombros. Es casi lo mismo. ¿El dolor no ha hecho que te despertaras? Billy miró a su pie como si hubiese olvidado su presencia. Aparentemente no. Si me permites la interrupción, dijo Andrew, haciendo una reverencia frente a Billy con un ridículo gesto de su brazo bueno. Hemos venido para ofrecer nuestra ayuda y socorro de cualquier manera que consideres necesaria. Ella miró a Andrew de un modo que George normalmente reservaba a los niños pequeños y contumaces. ¿Estás seguro de que quieres hacer una promesa tan general? George se inclinó hasta que sus labios estuvieron a la misma altura que la oreja de ella.
Te ruego que recuerdes que él utiliza el nosotros para darse importancia, no como pronombre plural. Ella sonrió. Es decir, ¿no eres parte del ofrecimiento? En absoluto. Insultas a la dama, dijo Andrew, sin asombro de protesta en su voz. Se repatingó en uno de los sillones de orejas más finos de los Bridgerton, con sus largas piernas extendidas de manera que los talones de sus botas se apoyaban en la alfombra. Billy le lanzó una mirada de exasperación antes de volver a George. ¿Por qué has venido? George tomó asiento en la mesa frente a ella. Por el mismo motivo que él, pero sin la hipérbole. Pensamos que necesitarías compañía. Ah. Se reclinó suavemente, sorprendida por su sinceridad. Gracias, eres muy amable. Gracias, eres muy amable, repitió Andrew. ¿Qué has hecho con mi amiga? Billy giró la cabeza para enfrentarse a él. ¿Acaso debo hacer una reverencia? No estaría mal. Es imposible con las muletas. Bien, en ese caso... Billy se volvió hacia George. Es un idiota. Él alzó las manos. No te lo discutiré. Qué situación difícil la del hijo menor, dijo Andrew con un suspiro. Billy puso los ojos en blanco, hizo un ademán con la cabeza en dirección a Andrew y le dijo a George, no lo animes. Todos se ponen en mi contra, prosiguió Andrew. Nunca me respetan. George estiró el cuello para intentar leer el título del libro de Billy. ¿Qué lees? Y además, continuó Andrew, también me ignoran. Billy giró el libro para que George pudiera leer las letras doradas del título. Enciclopedia de Agricultura, de Prescott. Volumen 4. Dijo él con admiración. Él tenía los volúmenes del 1 al 3 en su biblioteca personal. Así es, lo han publicado recientemente. Tiene que haber sido muy recientemente, pues, de lo contrario, yo lo habría comprado la última vez que estuve en Londres. Mi padre lo compró en su viaje más reciente. Si lo deseas, puedes leértelo cuando yo me lo termine. No, estoy seguro de que necesitaré una copia para mí. Bueno, puedes empezar por echarle un ojo a mi ejemplar, dijo ella con un ademán de aprobación. Es la conversación más aburrida que he tenido oportunidad de presenciar, dijo Andrew a sus espaldas. Ambos lo ignoraron. ¿Lees a menudo estos mamotretos? Quiso saber George, señalando el libro de Prescott. Él siempre había creído que las damas preferían los finos volúmenes de poesía o las obras de teatro de Shakespeare y Marlowe. Eran las lecturas que su hermana y su madre parecían disfrutar. Por supuesto, respondió ella, frunciendo el ceño como si él lo hubiese insultado al hacer la pregunta. Billy ayuda a su padre en la administración de sus tierras, explicó Andrew, aparentemente aburrido de burlarse de ellos. Se puso de pie, caminó hasta la pared repleta de estantes y eligió un libro al azar, lo hojeó, frunció el ceño y volvió a dejarlo en su sitio. Sí, ya habías mencionado que lo ayudabas, dijo George, miró a Billy y dijo, qué amable por tu parte. Billy entrecerró los ojos. No lo digo como un insulto, se apresuró a decir antes de que ella pudiera abrir la boca, sino como una observación. Pero Billy no pareció convencida. Tendrás que admitir, dijo él con soltura, que la mayoría de las jóvenes no ayudan a su padre de esa manera, de ahí que me parezca amable y singular. Ay, George, dijo Andrew, levantando la vista del libro que estaba hojeando. Hasta para ser cumplidos eres un idiota presuntuoso. Voy a matarlo, murmuró George. Tendrás que ponerte en la cola, dijo Billy, pero luego agregó en voz baja, aunque tiene un poco de razón. George se echó hacia atrás. ¿Cómo dices? Ha sonado un poco... Agitó su mano en el aire en lugar de finalizar la oración. ¿Como un idiota? Facilitó George. No, dijo con velocidad y convicción suficientes como para que él la creyera. Solo un tanto... Él aguardó. ¿Hablan de mí? Quiso saber Andrew, acomodándose en su sillón con un libro en la mano. No, respondieron al unísono. No me molesta si es un halago, murmuró.
George lo ignoró y siguió mirando a Billy. Ella frunció el ceño. Sus cejas formaron dos pequeñas líneas que se retorcieron como un reloj de arena, y sus labios se fruncieron en una mueca curiosa, casi como si estuviese a punto de dar un beso. Él se dio cuenta de que nunca la había observado mientras pensaba. Luego vio que aquella era una imagen asombrosamente rara. «Ha sonado un tanto presuntuoso», dijo Billy finalmente. Habló en voz baja, solo para que ambos la escucharan. «Pero supongo que es comprensible». «¿Comprensible?» Se inclinó hacia adelante. «¿Por qué lo dices en tono de pregunta?» «No lo sé». Él se recostó y cruzó los brazos, torciendo una ceja para indicar que esperaba que continuara. «Bien», dijo ella, tratando de sonar amable. «Eres el hijo mayor, el heredero, eres el brillante, el atractivo. Ah, y no nos olvidemos, el sucesor del conde de Manston». George esbozó una amplia sonrisa. «¿Crees que soy atractivo?» «A eso me refiero exactamente». «Brillante también», murmuró George. «No tenía ni idea». «Te estás comportando como Andrew», murmuró Billy. Por algún motivo, el comentario le hizo gracia. Billy entrecerró los ojos y lo fulminó con la mirada. La sonrisa de George se transformó en una risa burlona. Por Dios, qué divertido era fastidiarla. Ella se inclinó hacia adelante y en este preciso momento se dio cuenta de lo bien que podía hablar la gente entre dientes. Estaba tratando de ser considerada. «Lo siento», se disculpó George de inmediato. Ella apretó los labios. «Me has hecho una pregunta. He intentado darte una respuesta sincera y reflexiva. He pensado que te lo merecías». Bien, ahora sí que se sentía como un idiota. «Lo siento», repitió, y esta vez no lo dijo por educación. Billy resopló y se mordió el labio inferior. Estaba pensando de nuevo y George se dio cuenta. Qué asombroso era ver pensar a otra persona. Todo el mundo era tan expresivo cuando evaluaba sus ideas. «Es así como te han criado», dijo ella finalmente. «Tú no eres culpable, es solo que...». Volvió a resoplar, pero George tuvo paciencia. Debía encontrar las palabras adecuadas. Un momento después lo logró. «Te han criado...». Esta vez se detuvo de pronto. «¿Para que sea presuntuoso?», dijo él con voz suave. «Para que seas seguro de ti mismo», corrigió ella, pero él tuvo la sensación de que lo que él había dicho se acercaba mucho más a lo que ella había estado a punto de decir. «No es culpa tuya». «¿Y ahora quién está siendo condescendiente?». Ella esbozó una sonrisa sardónica. «Yo, estoy segura, pero es verdad, no puedes evitarlo, como yo no puedo evitar ser...». Volvió a agitar las manos. Aparentemente, era su manera de expresar todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. «Lo que soy», dijo finalmente. «Lo que eres», dijo George con voz suave. Lo dijo porque necesitaba decirlo, aunque no supo por qué. Ella levantó la vista hacia él. Su rostro permaneció un tanto inclinado hacia abajo y él tuvo la curiosa idea de que, si no la miraba a los ojos, si no sostenía su mirada, ella volvería a mirar a sus manos y el momento se perdería para siempre. «¿Qué eres?», susurró él. Ella sacudió la cabeza. «No tengo ni idea». «¿Alguien tiene hambre?», preguntó Andrew de pronto. George pestañeó, como tratando de despertarse de un hechizo. «Yo sí que tengo hambre», continuó Andrew. «Estoy hambriento. Solo he desayunado una vez esta mañana». «¿Has desayunado solo una vez?», comenzó a decir Billy, pero Andrew ya se había puesto de pie y se había acercado a su lado. Apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó para murmurar. «Tenía la esperanza de que me invitaras a tomar el té». «Por supuesto que estás invitado a tomar el té», respondió Billy y sonó tan desconcertada como se sentía George. Frunció el ceño. «Pero es un poco temprano». «Nunca es demasiado temprano para tomar el té», declaró Andrew. «No si tu cocinera ha hecho galletas». Se volvió hacia George. «No sé qué tienen, pero son deliciosas».
Mantequilla, respondió Billy distraída. Una gran cantidad de mantequilla. Andrew inclinó la cabeza hacia un lado. Bueno, tiene sentido. Todo sabe mejor con mucha mantequilla. Deberíamos pedirle a Georgiana que nos acompañe, dijo Billy y buscó sus muletas. Debo ayudarla a planificar la fiesta. Puso los ojos en blanco. Son órdenes de mi madre. Andrew soltó una carcajada estridente. ¿Acaso tu madre no te conoce? Billy lanzó una mirada irritada por encima de su hombro. ¿De verdad, Billy la cabra, qué nos harás hacer? ¿Ir al terreno sur a plantar cebada? Basta, dijo George. Andrew se dio la vuelta. ¿Cómo dices? Que la dejes en paz. Andrew lo observó un tiempo tan largo que George no pudo evitar preguntarse si habría estado hablando en otro idioma. Es Billy, dijo Andrew finalmente. Lo sé, y deberías dejarla en paz. Puedo librar mis propias batallas, George, dijo Billy. Él la observó. Por supuesto que puedes. Ella abrió la boca, pero no supo qué responder. Andrew miró a uno y a otra antes de ofrecerle a Billy una pequeña reverencia. Discúlpame. Billy asintió con torpeza. Quizá pueda ayudarte con la planificación, sugirió Andrew. Seguramente lo harás mejor que yo, observó Billy. Ni que lo digas. Ella le pegó en la pierna con una de sus muletas, y así, como si nada, George se dio cuenta de que todo había vuelto a la normalidad, aunque, a decir verdad, no todo había vuelto a la normalidad, al menos no para él.